Aleluya. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre cada uno. Sabemos que a cada uno Dios nos llama por nuestro nombre, que nos conoce por nombre y que nos bendice por nombre. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y la bendición del Señor es abundante cada día sobre nuestra vida y vamos aprendiendo de Él. Vamos aprendiendo de Él a caminar de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al deseo de su corazón. Te damos gracias, Señor, por esta hora en la cual tú nos permites estar en tu presencia, Señor. Gracias por la lluvia y gracias por mis hermanos que a pesar de la lluvia están acá presentes. Gracias. Te bendecimos porque eres tú el que envía la lluvia sobre la tierra para que ésta produzca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esa bendición de lluvia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Te amamos, te alabamos y bendecimos. Honor, honra y gloria a ti solamente. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento y que abras las Escrituras y podamos entender, Señor, y atender la voz tuya y las palabras que envías a nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En la epístola a los Hebreos, capítulo 4, verso 14, hermanos, vemos en ese versículo lo que el Señor dejó establecido y lo cual debemos de creer para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros, bendiciones abundantes que Él ha derramado a través de su Santo Espíritu por el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz y por el amor tan grande de nuestro Padre. 4:14 de Hebreos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, hermanos, retener esa profesión, retener ese anhelo de alcanzar la estatura del varón perfecto, la estatura o la plenitud de la edad de Cristo, como está establecido en Efesios, hermano, Efesios 4, el Señor quiere que nosotros crezcamos en gracia, en sabiduría, en entendimiento cada día. Y es a través de su palabra, a través de su unción, de la función de nuestro sumo sacerdote, de la obra del Espíritu Santo, del amor del Padre. Todo lo que Dios hace en favor de nosotros es para llevarnos a la estatura del varón perfecto, a la edad de la plenitud de Cristo. ¿Verdad que a veces no comprendemos esas palabras, pero hermanos, sabemos que están ahí y que y debe ser el anhelo de nuestro corazón llegar a esos niveles gloriosos que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y escrito está que tenemos un gran sumo sacerdote, un sumo sacerdote que es, hermano, el sacerdote de los bienes venideros, el que administra los bienes venideros para dárnoslo, el sumo sacerdote que está intercediendo en favor nuestro, el que clama por nosotros, por la sangre de nuestro Señor, por su sangre, ¿verdad? Por la sangre de Él mismo, porque el mismo sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Solo que en su función de Cordero primero y ahora que traspasó los cielos, dice. Y si traspasó los cielos, hermano, es porque había descendido. Y en Efesios 4, si alguien me acompaña, en Efesios 4 vemos ahí, aclara
bien el Señor a través de su palabra y por lo que hemos aprendido muchas veces, sabemos, hermanos, que después de su muerte, Él fue llevado a la tumba y bajó a las profundidades de la tierra. Efesios 4 dice en el verso 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces nos dan esa gracia para ir creciendo a la medida, esa gracia para crecer a la medida del don de Cristo. El don que el Señor nos ha dado. Llegamos a una estatura y nos lleva a otra estatura y nos lleva a otra y a otra hasta alcanzar la plenitud de lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Te repito, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto. Entonces, hermanos, subiendo a lo alto, y al compararlo con Hebreos 4:14, dice, hermano, que este sumo sacerdote traspasó los cielos. Y especifica quién es el sumo sacerdote. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, hermano, traspasó los cielos, pero subiendo a lo alto, llevó cautiva toda cautividad para dar dones a los hombres. Y explica el verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, ¿qué es eso que subió? Que descendió primero a las partes más bajas de la tierra, donde se anodó, se hizo nada, hermano, y de ahí Él fue, por el testimonio del Espíritu de Santidad, declarado inocente, fue resucitado. Resucitó, y al resucitar fue declarado Hijo de Dios con poder. Hijo de Dios con poder. Y está sentado a la diestra del Padre. Y está en funciones sumos sacerdotales. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Comparado con Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Entonces, hermano, desde las profundidades de la tierra viene al llegar, sale para dar dones a los hombres, lleva cautiva toda cautividad. Primero lleva cautiva la cautividad para dar dones a los hombres. Es declarado Hijo de Dios con poder, y Él mismo dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y vayan y prediquen porque tienen todo el poder y la autoridad para hacerlo. Vayan. Pero luego subió y traspasó los cielos para llenarlo todo. Él lo llena todo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y después, hermano, de haber llenado todo eso, Él constituyó. Pero fíjense que está hablando después de su muerte, después de su resurrección. Y luego subir, entonces establece Él, hermano, verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo los constituyó? Hermanos, fueron constituidos después de que resucitó. Después de haber muerto, resucita, desciende de las profundidades de la tierra. Es decir, sube, después de descender a las profundidades de la tierra, sube, lleva cautiva toda cautividad, da dones a los hombres y constituye estas funciones, hermano, a desarrollar, estos dones para la iglesia, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es otra estirpe ministerial
porque estuvo primero, hermano, estuvieron primero los discípulos del Señor, en donde estaban los apóstoles del Cordero. Pero estos apóstoles, hermano, ya no son los apóstoles del Cordero, sino son los apóstoles para la iglesia, apóstoles, hermano, del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios los habilita, pero el que los constituye es el Señor Jesucristo. Y está establecido en la palabra también, que el Señor es el que da, dice hermano, están los dones, pero el Espíritu es el mismo, dice. Están los ministerios, pero el Señor es el mismo. Y están las operaciones, pero Dios es el mismo. Entonces, los dones del Espíritu, los ministerios que constituye el Señor Jesucristo y las operaciones que Dios hace. Entonces hay, hermano, textos y contextos para poder entender bien toda esta función de nuestro sumo sacerdote. Entonces hay algunos que dicen, no, los apóstoles eran, cuando estaba el Señor eran los primeros, cuando estuvieron ellos, pero estos eran los apóstoles del Cordero. Cuando Él resucita a los apóstoles del Cordero, los denomina, ya son constituidos como apóstoles para la iglesia, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo es el que los guía y los dirige, pero Cristo los constituyó. Y entre ellos está Pablo y todos los demás que han venido por todos los siglos de los siglos hasta el fin, ¿verdad? Porque dice que cuando se complemente todo, hermano, entonces ya van a desaparecer. Van a desaparecer los dones, las profecías y todo esto, porque ya hemos alcanzado otro nivel. Pero como no hemos llegado a esa perfección, todavía es necesario, porque todos estos son constituidos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, viendo aquí ya el texto y los contextos del sumo sacerdote, es el que subió, ¿verdad? Subió y llenó todo. Y está en funciones sumos sacerdotales en favor nuestro. En Hebreos 4:15 nos dice el Señor en su palabra, hermano, también que Hebreos 4:15, aleluya, gloria al nombre del Señor. Después de haber dado la palabra, hermano, de que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, en el 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todo semejante a nosotros, tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Hermano, Él es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Por tanto, dice, acerquémonos confiadamente, verso 16. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, hermano, yo cometí un error, yo pequé y el Señor es tan poderoso que no me animo a acercarme. Pero dice que tenemos un gran sumo sacerdote que tiene misericordia de nosotros porque fue tentado en todo y conoce nuestras debilidades. Solo que Él no pecó, pero Él nos da la fuerza a nosotros. Primero, nos da la gracia para hallar el oportuno socorro y ser perdonados. Y luego, hermano, nos da de su bendición para acercarnos a Él y hallar gracia para un oportuno socorro, para fortalecernos y caminar agradando al Padre, agradándole a Él y agradando al Padre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora este sumo sacerdote que murió, primero, hermano, murió, fue llevado a las profundidades de la tierra, luego sube, llevando cautiva toda cautividad, dio dones a los hombres, es llamado Hijo de Dios con poder, luego sube y traspasa los cielos y está arriba
hasta lo más alto, y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús, y aún está en funciones delante del Padre y de nosotros, intercediendo para que el bien de Jehová venga sobre nuestras vidas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y el llamado es: acerquémonos con confianza a Él. Ahora, ¿dónde vamos a conocerlo? ¿Dónde se conoce este sumo sacerdote? Entendiendo la palabra, conociendo la palabra, pero hay sombras, hay figuras, hermano, en las Escrituras, ¿verdad?, que nos hablan de esa función sacerdotal y sumo sacerdotal. Y en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, hermano, los primeros 7 capítulos de Levítico nos hablan acerca de las ofrendas que se ofrecían constantemente. Esas ofrendas que eran llevadas, había ofrenda de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa, ofrendas de expiación, ofrendas una serie de ofrendas y sacrificios que tenían que ofrecerse. Y esos 7 primeros capítulos hablan de todas estas ofrendas que debían de realizarse, ¿verdad? Y la forma como tenían que ser realizadas, pero ¿quién las iba a realizar? ¿Quién iba a realizar? ¿Quién iba a ofrecer estas ofrendas? Primero, el que iba a ofrecer la ofrenda era, vemos aquí en el capítulo 1 de Levítico. Verso 1, llamó Jehová a Moisés. Primero el llamado es de Jehová a Moisés. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, y especifica los tipos de ofrenda que hay, ¿verdad? Dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Es decir, que al poner la mano sobre la cabeza estaba trasladando su pecado, su culpabilidad, su todo, o su gratitud y todo al Señor, hermano, y el que iba, ahí sí que iba a pagar las consecuencias de ese error o ese pecado, iba a ser el animalito inocente, ¿verdad? Entonces era trasladado ese pecado para que este animalito muriera. Pero ¿a quién se lo iba a ofrecer? Los primeros 7 capítulos nos hablan de las ofrendas que se debían de presentar. Pero en el capítulo 8, hermano, especifica a quién se le entregan estas ofrendas. El 8 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, otra vez, Dios hablándole a Moisés. Entonces, hermano, vemos que el que toma la iniciativa es Jehová nuestro Dios. No es una invención humana, no es, hermano, un ritual humano, es algo que el Señor estableció. Para ellos era necesario hacerlo, pero para nosotros es figura para poder entender la función sacerdotal, sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio redentor de nuestro Señor, hermano, ese sacrificio como ofrenda agradable al Señor, ofrenda acepta al Señor. Todo este sacrificio era con un propósito, que nosotros con el tiempo entendiéramos a través de todo lo que sucedió con Israel durante tantos años, lo que hicieron, hermano. Pero después de la muerte del Señor Jesucristo, años después, hermano, el templo fue destruido porque ya había cambiado la ley sacerdotal, ya había cambiado los sacrificios ceremoniales. Eso se terminó. En Cristo Jesús se terminó porque Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Todo lo demás era sombras.
fueron sombras, y lo especifica el escritor a los hebreos, hermano, que todo esto eran figuras y sombras para nosotros. Y claro, eran santas. Cuanto más santo es, hermano, lo genuino, lo verdadero, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Fíjese, hermano, que el Señor Jesucristo, cuando estaba en su función como Cordero, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, hermano, es llevado ante Poncio Pilato, y él le pregunta: ¿tú eres rey? ¿Tú eres rey? Y él le dice: para eso he nacido. Para eso he nacido, dice, solo que mi reino no es de este mundo. Entonces fíjese, mi amado hermano, que es algo muy interesante. Y esta pregunta no es para dejarla, esta pregunta y esta respuesta no es para dejarla así, ¿verdad? Sino ponerle atención. ¿Tú eres rey? Sí, para esto nací. Solo que mi reino no es para este mundo. Entonces vino y nació, hermano, para ser rey. Solo que para ser rey tenía que ir a la cruz. ¿Y dónde se iba a reconocer al Señor Jesús como rey? En un lugar tan, hermano, tan, podríamos decir, escrito está: maldito aquel que muriere en un madero, dice. Entonces, hermano, en ese lugar de maldición, y Él se hizo pecado por nosotros, estaba en un lugar de maldición, pero solamente por la fe se podía ver. Y no la fe del hombre, sino que el Señor operara, que el Padre operara por su Santo Espíritu para abrir los ojos y poder ver al Rey en ese lugar, en esa condición. El Señor está ahí en la cruz y recibe burlas, recibe injurias, recibe ofensas, maltratos y todo estando en la cruz. Incluso, hermanos, los que estaban al lado de él, que eran 2 ladrones, le estaban insultando, diciendo: si tú eres rey de los judíos, baja de esa cruz y también bájanos a nosotros, ¿verdad? Pero de repente uno de los que estaban también, porque unos dicen el buen ladrón y el mal ladrón, los dos eran buenos ladrones porque eran buenos rateros, ¿verdad? Entonces estaban ahí, los habían agarrado por buenos ladrones. Entonces ahí estaban los dos, hermano, pero de repente a uno de ellos Dios le abre los ojos y comienza a ver. Si estaba así de lado, empieza a ver, tratando de ver, dice, y lee lo que está escrito: Jesús, Rey de los judíos. Y esa palabra que estaba ahí, esas palabras que estaban sobre la cabeza del Señor, era una gran ofensa para los israelitas. ¿Por qué mandaste a poner Jesús, Rey de los judíos? Él dice que es Rey de los judíos, pero no es. Y Pilato le manda a decir: ya está escrito lo que yo mandé a decir, y se acabó. Pero estoy seguro que no fue iniciativa de él. Una orden que ni siquiera se dio cuenta que Dios le dio, y le vas a poner ahí Jesús, Rey de los judíos. Y hermano, ahí sobre esa cruz, Jesús, Rey de los judíos, hermano, esa palabra era ofensiva para ellos. O ese título era ofensivo para ellos. Pero para aquel ladrón que iba a ser redimido, hermano, comenzó a ver Jesús, Rey de los judíos, hermano. Y ahí les han abierto los ojos, les ha abierto el entendimiento, y ve en medio del sufrimiento realmente que había un reino detrás de aquel varón que estaba ahí, detrás de aquel hombre que estaba, hermano, angustiado, afligido, agonizando, y todo, hermano, comienza a verlo. Y va más allá de lo que estaban viendo sus ojos naturales. Y al ir más allá de lo que estaban viendo sus ojos naturales, hermano, puede ver el reino que viene. ¿Y quién es el rey de ese reino? Y le dice: Señor, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero eso no nació de él, eso le fue revelado.
Hermano, entonces el Señor Jesús le había dicho a Pilato, para eso he nacido, y allá se estaba cumpliendo en la cruz, hermano, que ahí él dejaba de pertenecer a este reino, y aunque nunca él estuvo en este reino, pero no estuvo en este reino de las tinieblas, pero hermano, no estaba bajo la potestad de este reino, estuvo bajo la potestad de su Padre, Jehová Dios de los ejércitos, y cumpliendo, gloria a Dios. Y cumpliendo el propósito del Padre, estaba ahí en la cruz. Y ahí le es revelado a aquel varón, hermano, el reino y el rey. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él mismo, el Señor Jesús le dice, a ti te digo hoy mismo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le confirmó lo que él estaba viendo. Le fue confirmado a sus oídos y habían testigos ahí, hermano. Un testigo de un reino que no se veía. Un testigo de un rey, hermano, que estaba muriendo. Entonces, ¿qué reino era ese? Aquel que le habían dicho a Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es otro. Y a nosotros nos dicen, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hermano, para entrar a ese reino es arrepentimiento. El arrepentimiento ya no es vernos a nosotros, es ver a Jesús. Ver a Jesús, hermano, que fue a la cruz por nosotros como cordero, pero también verlo ahí como el león, el rey, hermano. El rey, ¿dónde? En la cruz. En la cruz. Ahora, dos funciones, hermano. Uno, rey, y otro, sumo sacerdote. Ahora, ¿dónde comienza la función sumo sacerdotal? Fíjense que la función sacerdotal, levítica y toda la cuestión, y los que iban a ser sumos sacerdotes tenían que pasar, no solamente los sumos sacerdotes, también los levitas, tenían que pasar por un ritual, hermano. Pero hablemos de los sacerdotes. Estos sacerdotes tenían que pasar por un ritual, y para esto regresamos. Antes de entrar a esto, se me había escapado algo. Y vamos a ver, está en el capítulo 6 de Levítico, para que vayamos entendiendo y abriendo nuestros ojos, hermano, a la palabra del Señor y al propósito del Señor en nuestra vida. En el verso 25 del capítulo 6, mejor 24, siempre me gusta enfocar, y habló Jehová a Moisés diciendo, entonces es iniciativa de Dios, no son inventos humanos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos. Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. Hermano, y el sacrificio expiatorio lo hizo el Señor Jesús en la cruz, lo realizó en la cruz. Lavándonos de perdonándonos por nuestros pecados, lavándonos de ellos, purificándonos, hermano, preparándonos para ser aceptos delante del Padre, una expiación completa. Entonces, ¿cuál es la ley del sacrificio expiatorio? Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Pero dice claramente, es cosa santísima. Fíjese, hermano, que era algo santísimo. Esa expiación, ese sacrificio expiatorio, era santísimo. Y el lugar donde se realizaba, hermano, el derramamiento de la sangre, también tenía que ofrecerse el holocausto. Y el holocausto es quemado totalmente, ser consumido por fuego. Entonces el Señor Jesucristo derramó su sangre, pero también fue llevado
fue llevado para ser quemado por el fuego y y ofrecerse en holocausto al Señor. Pero eso se llevó hasta las profundidades de la tierra. Pero no fue el fuego del infierno que lo quemó, sino fue el fuego de Dios. Porque ya vimos, hermano, el sacrificio de Caín y el de Abel. El sacrificio de Caín, hermano, en el sacrificio de Caín, no hubo fuego. En el sacrificio de Abel sí hubo fuego. Y el fuego no vino de abajo, el fuego vino de arriba. Y ese fuego que vino de arriba consumió, hermano, el sacrificio. Fue consumido el sacrificio. El sacrificio de los sacerdotes, hermano, de los sacerdotes de Baal, ¿verdad? No descendió fuego sobre ellos, pero el sacrificio que realizó, no eran sacerdotes, profetas. Los profetas de Baal, no descendió fuego sobre ellos, por más que hicieron, derramaron sangre, ellos mismos se sajaban para derramar sangre y nada, hermano. Pero el sacrificio el altar que levantó Elías y el sacrificio que realizó, sobre él vino fuego, pero también no de abajo, de arriba. Y él especifica, ¿verdad?, que el Dios que envíe fuego de arriba para consumir el sacrificio, ese es el verdadero Dios. Y fue Jehová Dios el que envió ese fuego del cielo. Entonces no podía consumir, según las figuras, no podía consumir el fuego de abajo, el fuego del infierno, al Señor Jesucristo, porque fue una ofrenda y es una ofrenda acepta y perfecta por el Señor. Entonces fue el fuego de arriba el que lo consumió. Y el fuego es Dios, Dios es fuego. Ese fuego es el que vino y fue consumido el Cordero, hermano, en las profundidades de la tierra, en lo más bajo que había. Ahí descendió el fuego de Dios y se hizo uno el fuego con el Cordero. Y al consumirse el fuego, al consumirse el Cordero, se consume el fuego. ¿Y qué quedó? Nada. Energía. Y ahí entra una cuestión, hermano, que sale, el que se consume ahí, mejor dejémoslo para otro estudio. Ahí se queda picado. Entonces, hermano, ahí entonces vemos si es consumido el fuego. Y es consumido el Cordero por el fuego. Después de eso es que Él resucita, ¿verdad? Porque hay un testigo que es por el Espíritu de Santidad, que da testimonio de su inocencia, hermano, y es resucitado. Y es llamado Hijo de Dios con poder. Entonces se concluye la etapa, hermano, donde Él ya es podríamos decir, confirmado como rey, la que vino que nació, pero murió a este sistema, murió a este reino para nacer o para entrar al reino eterno, al reino que no era de este mundo. Y también a través de su muerte nos llama a nosotros a que nos acerquemos a ese reino. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora la otra función, veamos, hermano. La ley del sacrificio. La ley del sacrificio entonces es cosa santísima. Cuando nosotros estamos aprendiendo y entendiendo y atendiendo la voz y siendo enseñados por el Señor, ya no vamos a ver el sacrificio de la cruz solamente, o mejor dicho, ya no vamos a ver en la cruz el sacrificio del Cordero, sino que vamos a ver también al Rey. Al Rey. Es la puerta para entrar al reino. Para entrar al reino. Fíjese, hermanos, que el mismo Señor Jesús le dice a Nicodemo: si no naces de nuevo, no verás el reino. Si no naces de nuevo, no vas a ver el reino y no vas a ver al Rey. Solo vas a estar viendo el Cordero. Vas a estar viendo el Cordero. Pero si dejas que esa operación venga y te cambie
y nazcas de nuevo, vas a ver al Rey y vas a ver al Cordero. ¿En dónde? En la cruz. Vas a ver al Cordero que te perdona, que te lava, que te limpia, pero vas a ver al Rey que te invita a entrar. Como el ladrón que estaba en la cruz, le dice: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y es: Señor, yo quiero ver, ya he visto por la fe, y he oído y creo en Jesús, el Cordero de Dios, que me lava, que me limpia, que me purifica. Pero también quiero ver, hermano, la puerta de entrada al reino, que es Jesús. Es Jesús como Rey. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz, ahí fue donde lo vio el ladrón, hermano. Y ahí es donde nosotros también tenemos que ver al Jesús bendito como Cordero, pero también como Rey. Aleluya. Y el reino, ¿verdad? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino, porque no vas a poder ver al Rey. Fíjese, hermano, que el ladrón, viendo a Jesús como el Cordero, pudo ver el reino. Y dijo: este verdaderamente es Rey. Así que cuando vengas en tu reino, cuando seas coronado Rey, acuérdate de mí. Entonces, hermano, ya a nosotros nos revelaron que Él es el Rey. Y que nosotros tenemos que reconocerlo como Señor y Rey nuestro. Señor y Rey nuestro. No ha sido coronado Rey, pero ya es nuestro Rey. Pero va a ser coronado Rey. Entonces, hermanos, pero ya es nuestro Rey. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y nos llaman a estar en el reino. Y el mismo Señor Jesús le dice a Nicodemo: y si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino. Y el llamado es: hermano, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y serán salvos. Pero aquí también dice, hermano, no dice, sino que nos dan a entender por el Espíritu: arrepentidos y bautizados, hermano, entonces comiencen a caminar para entrar al reino. Y que haya un constante fluir de arrepentimiento y de arrepentimiento para acercarnos al reino. Yo ya me arrepentí cuando me convertí. No, es un constante fluir del río de arrepentimiento que tiene que venir sobre nosotros para ir entrando. Viene el río, hermano, el río de arrepentimiento, y vamos avanzando al reino del Señor, para entrar al reino, viendo al Rey. El Rey en la cruz, al Rey en la cruz, el trono de misericordia en la cruz, el trono de la gracia en la cruz. Acérquense confiadamente a ese trono. Y ahí van a ver la misericordia y van a alcanzar el oportuno socorro, porque van a hallar gracia en la cruz. Ahora, cuando nosotros vemos esto, entonces vamos a ver que ese sacrificio es santísimo. Es santísimo. Y el llamado es, hermano, que también por el sumo sacerdote, que, hermano, él llevó la sangre, su propia sangre, al lugar santísimo del cielo. ¿Y cómo vamos a entrar nosotros al lugar santísimo? Por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, si ese sacrificio es santísimo, ese sacrificio fue llevado hasta el lugar santísimo del cielo. Cuando aquella mujer, después de que resucitó el Señor Jesús, vino aquella mujer y lo quiso tomar, hermano, lo quiso abrazar, le dijo: no me toques, todavía no he subido al Padre. Tenía que subir al Padre, presentarse al Padre y presentar su propia sangre y llevarla, hermano, hasta el lugar santísimo del cielo y dejar esa sangre ahí. Y esa sangre es, hermano, la que es aplicada constantemente, porque es un río inagotable que está y que nunca se termina. Aleluya, gloria a Dios. Ahí está fluyendo esa sangre, hermano, y fue marcado el camino para que nosotros entremos al lugar santísimo. Y el Señor nos llama a entrar al lugar santísimo. ¿Y por qué? Porque el sacrificio y el holocausto es santísimo, y esa sangre del sacrificio fue llevada
fue llevado hasta el lugar santísimo del cielo, y entonces por esa sangre del Cordero en la cruz, entonces nos llaman a entrar al lugar santísimo, también a nosotros. Entonces nos están llamando para ello, y para eso es la función sumo sacerdotal. Ya no entramos por el rey, entramos por el sacerdote. Al reino entramos por el rey. Al lugar santísimo del templo de Dios, el templo que está en el cielo, hermano, entramos por la sangre del Cordero, pero que es aplicada y ministrada por el sumo sacerdote de los bienes venideros, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el llamado no es solamente al reino, sino al lugar santísimo. Aleluya, gloria a Dios, me di a entender. Aleluya, entonces ese sacrificio, esa ofrenda por el pecado delante de Jehová es santísima. Y si nosotros comenzamos a ver, mire, todo lo que hay ahí en el sacrificio del Señor Jesús sobre la cruz, el Cordero, el Rey, hermano, y el que está expiando nuestros pecados, hermano, ya preparado como sacerdote, porque los que preparaban todo en el atrio, hermano, eran los levitas. En el lugar santo los sacerdotes, y en el lugar santísimo el sumo sacerdote, y una vez al año. Y fíjese que cuando el sacerdote dice que ofreciere por el pecado, lo comerá en lugar santo. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Entonces está el atrio del tabernáculo de reunión, de ahí, hermano, pasa al lugar santo para ser comido, pero es santísimo, pertenece al lugar santísimo. Entonces a nosotros nos llaman también, hermano, a que nuestras reuniones anhelemos estar en el lugar santo, no en el atrio, para poder participar, hermano, de las cosas santas, santísimas del Señor. Tenemos que estar en el lugar santo para comer de esa palabra, para comer, hermano, de esa ministración que es santísima delante de Jehová. Hablar del sacrificio del Señor, claro, se habla en el atrio del sacrificio del Señor, pero a este nivel los sacerdotes lo comían en el lugar santo porque era santísimo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. A Moisés le dicen: hey Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Entonces nos llaman a nosotros a estar en el lugar santo para comer de las cosas sagradas del Señor. Y la sangre de Cristo es sagrada, el cuerpo de Cristo es sagrado. Podemos discernir el cuerpo de Cristo que es sagrado. Y lo que el Señor, hermano, anhela es que nosotros aprendamos a estar en el lugar santo para comer las cosas santas del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito es su nombre. Entonces entendamos que bien, hermano, que la ley del sacrificio expiatorio y lo que dice la palabra, hermano, que la ofrenda por el pecado delante de Jehová es santísima. Delante de Jehová. Mire qué tremendo cuántas veces nosotros antes de conocer al Señor decían: ya están hablando otra vez del sacrificio de Jesús. Ya eso ya me lo sé. Incluso como cristianos ya están hablando otra vez del sacrificio de Jesús. Dice: eso es para recién convertidos. No, hermano, a medida que vamos a entrar no es para recién convertidos, es para, hermano, para crecer más, porque ya no vemos solamente al Cordero, que es lo más precioso, sino que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Cristo es ungido. Cristo significa ungido. Entonces, al Cordero, que es Jesús, lo llevó Cristo a la cruz. Cristo, el ungido, el sacerdote, lleva a Jesús, que es su cuerpo, a la cruz.
Entonces hay un sacerdote llevando al cordero, que es el cuerpo. Pero ese cuerpo tiene un alma y un espíritu. Pero la unción que está sobre él, hermano, por la unción que está sobre él, lleva al cordero. Él mismo se ofrece. A él no lo mataron, él murió. Su vida dio por nosotros. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito es nuestro Padre, nuestro Dios. Aleluya. Te alabo, Señor, te alabamos y bendecimos. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Entonces es santísimo y debemos anhelar comer las cosas sagradas, la palabra sagrada, la palabra santa del Señor en el lugar santo. Y mire quién comía, el sacerdote que lo ofreciera, el sacerdote que se acerca al Señor y dice: Padre, yo vengo en el nombre de Jesús. Está ofreciendo, hermano, al cordero que fue presentado por sacrificio expiatorio por mi causa. Lo está ofreciendo al Señor y tiene que comerlo en el lugar santo, porque para Dios es santísimo. Y para nosotros ese sacrificio debe ser tan sagrado, tan santo, que debemos valorarlo y apreciarlo, porque cuando lo amamos, apreciamos y valoramos, no vamos a caer en lo que dice Hebreos, dice: pisotearon la sangre de Jesús, sino que vamos a valorar. Y pisotearla, ¿dónde la pisoteamos? Afuera, en el atrio. Si estamos hablando de las cosas santas y santísimas en el atrio, entonces cuando hablemos de las cosas santas y santísimas, no lo hablemos como chisme, murmuración, que dijeron esto y lo otro. No, estemos en el lugar santo. Compartamos en el lugar santo. Fíjese, hermano, que la figura, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, tenía 3 áreas: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio se van todas las cosas. Estaba, hermano, en el atrio estaba el altar del sacrificio. Luego estaba, hermano, un mar de bronce donde ahí se pasaban a lavar, el lavacro. Y de ahí estaba después la puerta para entrar, hermano, al lugar santo. Y en el lugar santo, ahí estaba el candelabro de oro. Después estaba la mesa de los panes de la proposición, y luego estaba el altar del incienso. Unas 3 cosas habían ahí. Ese candelero servía para alumbrar la mesa, porque ahí ya no había luz del sol. En el atrio había luz del sol. En el lugar santo ya no había luz del sol, había cubierta, había cobertura. En el atrio no hay cobertura. Y por eso dicen muchos: es que no hay cobertura. Sí, porque están en el atrio, no hay cobertura. No hay cobertura. Pero el que entra al lugar santo dice: hay cobertura. Y si entra al lugar santísimo dice: hay más cobertura. ¿Por qué? Porque allá no se ve nada. Todavía en el lugar santo estaba el candelabro de oro, hermano, y ese candelabro servía para iluminar todo, pero sobre todo iluminar la mesa de los panes, la mesa donde estaban los panes de la proposición. Y ahí habían, hermano, 12 panes, que representaban las 12 tribus, pero también representa, hermano, de esos 12 panes, 6 le presentaban al Señor. Esos no se los comían, se los presentaban al Señor. Y 6 que eran para comérselos ellos. Entonces hay las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y las cosas reveladas a nosotros y a nuestros hijos, dice. Entonces, ¿pero dónde se comía? No iban a sacar los panes del lugar santo y se los iban a comer en el atrio. No, permanecían ahí. Claro, como son cosas perecederas, porque eran figuras, tenían que sacarlas y cambiarlas, hermano, otra vez. Los cambiaban y los retiraban. Retiraban los que quedaban y ponían nuevos panes. Si no, se llenaban de moho. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar constantemente comiendo los nuevos panes. ¿Quiénes llevaban pan mohoso? Los gabaonitas. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de engañar, hermano, a Josué y al pueblo. Hermano, entonces a nosotros no nos llaman a comer pan mohoso, nos llaman a comer pan fresco. Pan fresco.
ese pan nuevo, esa palabra nueva, esa palabra revelada que el Señor envía cada día. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, entendiendo esto, que el sacrificio expiatorio y la ofrenda por el pecado delante de Jehová es santísima, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde comienza su función sacerdotal? Porque tenía que llevar, hermano, Cristo al Cordero a la cruz. Cristo tenía que llevar a Jesús a la cruz. ¿Me estoy dando a entender? Cristo tenía que llevar a Jesús a la cruz. Entonces, ¿dónde comenzaba? Porque para poder, hermano, si lo hubiera llevado así, si no hubiera sido habilitado, era una farsa. Era una farsa. Ahora veamos por qué estoy diciendo es una farsa. Veamos el 8:6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Entonces, hermano, para entrar a funciones sacerdotales, hermano, tenían que, la orden que Dios le dio a Moisés fue que tenían que lavarlos. Pero no era lavarle las manos y todo, no, era bañarlos totalmente. Y para ello había que quitarle toda la ropa. Hermano, tenían que lavarlos, limpiarlos y todo, prepararlos para poder entrar. Veamos, ¿y por qué le tenían que quitar toda la ropa? Veamos pues los contextos. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica. Está hablando de Aarón, ¿verdad? Primero. Y puso sobre él la túnica. Para poderle poner otra túnica le tuvo que quitar antes la anterior. No me quite mi ropa vieja, hermano, está bonita. No, tiene que quitarse la ropa. No queremos quitarnos la ropa vieja. No, póngale mejor un remiendito. Fíjese cómo me gusta mi traje viejo, lleno de recuerdos, de sinsabores y de buenos sabores y de tantas cosas. No me lo quite, hermano, no me lo quite, déjemelo ahí. Póngale un parchito ahí nada más. Pégale una limpiadita ahí. No, dice, quítate toda la ropa. Y a nosotros no nos gusta, hermano, que nos quiten las cosas viejas, ¿verdad? Pero viene y le quitaron toda la ropa. Y puso sobre él la túnica, le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el éfod y lo ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim, que eran 2 piedras, hermano. Después puso la mitra sobre su cabeza, renovación del espíritu de su mente. Y sobre la mitra enfrente le puso una lámina, la diadema santa, porque decía ahí, ¿qué dice? Santidad a Jehová, la diadema santa, santidad a Jehová. Cuando nosotros vemos a Cristo Jesús, decimos, esa ofrenda, ese sacrificio es santísimo, santidad a Jehová. Y el Señor dice, hermano, sed santos porque yo soy santo. Pero no es una orden, es una declaración, porque yo soy santo y yo les doy mi santidad a ustedes. En los que a mí se acercan, dice el Señor, yo me santifico. Acérquense, yo me santifico, yo los santifico a ustedes. Aleluya. Santidad a Jehová. Él mira santidad a Jehová. ¿Quién es la santidad de Jehová? Jesús en nosotros. El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Después le puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y siempre se repite, Jehová había dicho a Moisés, Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las demás cosas. Y el verso 12, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, mire, hermano, ¿cuál fue el proceso? El proceso fue, ya es llamado, es lavado, le cambian las vestiduras, luego de cambiarle las vestiduras, hermano, viene y derraman el aceite de la unción sobre la cabeza para ungirlo y santificarlo. La unción del santo, tipifica la unción del santo. Vosotros tenéis la unción del santo. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, ahora, ¿y qué pasó entonces con Jesús? ¿Y a qué hora lo lavaron? ¿Y a qué hora lo cambiaron? ¿Y a qué hora lo mudaron? Bueno, vamos a ver a qué hora o cuándo.
Gloria a Dios. Bendita la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Y bendito Dios por su palabra. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bueno, veamos acá. Al principio comenzamos viendo el Evangelio de San Mateo, ya hace meses, ya no seguimos. Aleluya, pero vamos a seguir. Nos habíamos quedado en el capítulo 1 de San Mateo. Pero vamos ahora al capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó, hermano, a hablar y hablar y hablar, y ya sabemos, ¿verdad? Y luego dice, habla del Señor, ¿verdad? Que le dicen: y tú eres, le hacen varias preguntas, ya viendo varios evangelios. Y él dice: no, yo solo soy una voz que clama en el desierto, dice. Pero el que viene detrás de mí, él de quien yo no soy digno de ¿cómo se llama? De amarrarle el calzado, dice, hermano. Aún encorvado, no soy digno de amarrarle el calzado, dice. Entonces, dice, él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Juan estaba bautizando en agua, pero estaba hablando de que el que venía, él los iba a bautizar en Espíritu Santo y en fuego, ¿verdad? Entonces dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, aquí dice otra cosa, y es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, quiere decir que venía a limpiar. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Este es al final de los tiempos. Entonces, lo primero es recogerá su trigo en el granero, es llamar, y es lo que está haciendo el Señor ahora, llamando. Pero luego, lo que no es, va a ser quemado. El fuego que nunca se apagará. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces, ¿a qué vino Jesús a Galilea? A ser bautizado por él. Él entendió que él era, hermano, sacerdote. Y que para ser el sacerdote que iba a llevar al Cordero a la cruz, tenía que ser habilitado. Ahora, Juan, ¿quién era? El profeta Juan, ¿quién era? Hijo de un sumo sacerdote. Entonces prácticamente él iba a ser un sumo sacerdote. Y hermano, y entonces los otros sumos sacerdotes que estaban ahí, estos ya se habían desviado. Pero igual cumplieron una función, entregarlo para que muriera. Y él mismo dice, hermano, que los ancianos del pueblo y los sacerdotes lo iban a entregar. Entonces iban a cumplir una función de entregarlo. Pero iba a cumplir la función, hermano, de establecerlo como el sumo sacerdote en la tierra. De un hijo de sumo sacerdote que tenía el potencial de ser sumo sacerdote y que estaba en ese momento en funciones, hermano, no en el templo, sino fuera del templo y establecido por Dios, pero Dios altísimo, porque dice, profeta del Altísimo será llamado. Hermano, él venía del mismo Altísimo, de la misma esencia de Dios, venía, hermano, a ungir, a cumplir una función. Juan venía a cumplir esa función y era, hermano, bautizarlo, pero era más que bautizarlo, como nosotros lo hemos entendido, era lavarlo para ser preparado como sacerdote y sumo sacerdote. Aleluya. Y dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces, pero él lo estaba viendo desde el punto de vista natural. Pero el Señor Jesús ya sabía por qué había llegado. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, dice. Entonces, hermano,
Juan atendió la palabra y el Señor Jesús es llevado, y usted sabe que bautizado era metido totalmente dentro del agua, fue lavado y luego sale de ahí, y al salir se abren los cielos, viene la voz de Dios y dice: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Los cielos fueron abiertos, uno. Luego, después de que los cielos fueron abiertos, vino la voz. Vamos a ver dónde está ya. Y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fue mudado. Subió, aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Usted fue ungido. Mire, Aarón fue lavado y le fueron puestas otras vestiduras y luego fue ungido. Aleluya, gloria a Dios. El Señor fue lavado. Vino la voz de Dios y la voz de Dios lo cubre, hermano, le dice: ahora este es mi Hijo amado y con él tengo mi complacencia, yo me complazco en él. Que mire qué vestidura de honra desde los cielos, esa vestidura de honra, y después la vestidura de honra, la unción y el Espíritu Santo de Dios. Ahora, vea cómo la figura se cumple aquí. Entonces, ¿quién era? El sacerdote, que también murió porque tenía que ir hasta donde a nosotros nos tocaba ir. Él fue, hermano, y cuando regresa como hijo de... Mire, hermano, dice, hermano, que cuando salió del desierto, salió como en el poder del Espíritu. Entonces, mire, hermano, él entró ya cambiado, ya con el testimonio del Padre, el Espíritu Santo sobre él, y es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y es probado, y sale aprobado. Y dice, y que salió del desierto en el poder del Espíritu. Entonces el Espíritu ya había tomado posesión total de él y sale en el poder del Espíritu. Vaya, ahora viene como sacerdote, va y lleva a Jesús, al Cordero, a la cruz, hermano. Después de eso baja, ahí va a ver a dónde íbamos nosotros, pero no solo a ver, sino sufrió, padeció, fue, hermano. Y luego cuando resucita, ¿cómo resucita? Hijo de Dios, con poder. Sale del desierto en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu. Ahora, después de la resurrección sale, hermano, y es declarado Hijo de Dios con poder. Por el Espíritu de resurrección, por el Espíritu de santidad que operó en su vida, hermano, es declarado Hijo de Dios con poder. Y luego traspasa los cielos, y al salir de la tierra victorioso como Hijo de Dios con poder, traspasa los cielos y es nuestro sumo sacerdote. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces vemos, hermano, que sí cumple todos los requisitos para ser sumo sacerdote. Nosotros lo creíamos, ¿verdad? Aunque no viéramos todo esto. Ya creíamos que era nuestro sumo sacerdote. Pero ahora más que nunca, aún más gratitud, decir: Señor, aún para ser sumo sacerdote pagaste un precio tan grande y nosotros tan malagradecidos. Bueno, no sé si usted es malagradecido, yo sí he sido malagradecido, pero el Señor, yo quiero valorar más y ver no solamente al Cordero, ver ahí al sacerdote que lleva el Cordero, ver al Rey, hermano, y saber que después que resucita, hermano, resucita como Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad que operó en él. Y luego, hermano, la gracia del Señor que es llevado para que siga intercediendo por nosotros.
Porque nosotros vamos y vamos para allá y él viene y dice, vete para acá, Padre, por favor. Y el Espíritu Santo le ruega, le dice, mira cómo le hace, pero corrígelo ahí. Jálale la oreja si es necesario. Endereza sus caminos. Y el padre está viendo y dice, mira hijo, se está desviando, se está apartando. Padre, pero mi sangre. Vaya pues, Espíritu Santo trabaja ahí con él pues. Mira hermano, qué amor tan grande el de Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que se compadece de nosotros. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono donde hallaremos, al trono de la gracia, donde hallaremos esa mano, esa misericordia y esa gracia del Señor. Viendo la obra del Señor Jesús, en donde fue visto como rey, en la cruz. En donde es visto como cordero, culminando su función como cordero, en la cruz. ¿Quién llevó a ese cordero a la cruz? El ungido, el sacerdote, que había sido habilitado, hermano, por uno que era también sumo sacerdote, lo que era profeta, sumo sacerdote, y tan fácil que le ponen solo así, Juan el Bautista. Pero como Dios esconde los tesoros en vasos de barro, Juan el Bautista. Por eso el Señor dijo, de los hijos nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Porque venía una función tremenda, no solamente llamar a aquellos hermanos que estaban perdidos en aquel tiempo para que se arrepintieran y pudieran ver al Señor, ¿va? Sino también para venir, hermano, y preparar el camino del Señor. El camino del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabamos y bendecimos a nuestro Padre y le damos gracias y que salgamos con esa gratitud tan grande por la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la obra de nuestro Señor Jesús, que es un sacrificio, una expiación santísima. Santísima. Pasó por vergüenza y todo, pero es santísima. Santísima. Y esa operación santísima viene a nosotros para cubrir nuestra vergüenza, nuestra desnudez. Y que salgamos del atrio y dejar de estar dando vueltas en el atrio, alumbrados por la luz de nuestro entendimiento. Y que quitemos el calzado, nuestro viejo caminar, nuestro viejo proceder, nuestras viejas actitudes y podamos entrar al lugar santo para poder comer de las cosas santas, para comer de las cosas santas que son sagradas, porque queremos comer de lo santo en el atrio y vestidos con vestiduras viles y calzados con el calzado de este reino, del reino de este mundo. Y el Señor viene y dice, quita ese calzado y ponte el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Y nos llama a entrar al lugar santo. Pero aún en el atrio se tenía que pasar primero al altar del sacrificio, al lugar donde estaba ese alabacro, donde se hacía contacto con el agua, y luego pasar, hermano, al lugar santo, para ser iluminados por el Espíritu Santo y poder participar de la comunión alrededor de la mesa, donde estaban los panes de la proposición, que 6 se ofrecían al Señor y 6 se podían comer los sacerdotes en el lugar santo, no en el atrio. Y luego hacer contacto con el altar del incienso, que es el altar de la comunión, de la alabanza, de la adoración, de la oración, de la intercesión.
y estando ahí poder ser llamados por el sumo sacerdote y entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero, donde ya no es la luz del razonamiento, ya no es la luz del candelabro, sino la misma presencia del Señor, la luz de la presencia del Señor, donde no hay sol, no hay luna, no hay razonamiento, no hay candelabro, la presencia de Dios, pero ahí está el arca del pacto, donde están las tablas de la ley representando al Padre. Está la vara que reverdeció, la vara de Aarón que reverdeció, que representa al Espíritu Santo de Dios. Y está el maná que representa al Hijo, el pan de vida. Entonces ahí en el lugar santísimo está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios. Y nos llaman a nosotros a que veamos que tenemos un atrio, que es el cuerpo, un alma, que es el lugar santo, un espíritu, que es el lugar santísimo, donde el Señor quiere también que esté el testimonio del Padre, el testimonio del Hijo, el testimonio del Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabo, te adoro y te bendigo. Nuevamente, gracias por la lluvia, porque tú envías la lluvia para bendecir la tierra y para bendecirnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por la lluvia de bendición sobre nuestra vida. Y gracias por tu palabra y la comunión que nos permites tener, Señor. Gracias. Gracias porque podemos comer del pan. Podemos comer de su carne, beber de su sangre. Yo como de esa carne y bebo de esa sangre. Y puedo comer de esos panes, de esa palabra. Y puedo estar en comunión contigo en el lugar santo. Porque las cosas que tú nos das son sagradas, son santas. Gracias, 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 Señor. Habashtera sukita brahmastora suaira. Bahara paz marabanda tibrasovia andrama kitabra mastora bastori da bastora. Rahashira jaira sukita brahmastoira. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Somos necesitados de Él, somos necesitados de ti. Y nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros. Gracias. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O Shabasura Kaira Bastu Aira Bastu Katabrashtu. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias.